Buenas noches. Vamos a comenzar con la tutoría de lógica que tenemos programada para este día. Vamos a estar haciendo un repaso de la unidad 1 de cálculo proposicional. Vamos a ver ahora tablas de verdad, equivalencias lógicas, y esto les va a ayudar a ir avanzando en los contenidos. Les voy a escribir el primer ejercicio que vamos a trabajar. La idea en estos ejercicios va a ser ver un ejemplo y luego les daré unos 5 minutos para que ustedes trabajen un ejercicio y así puedan ir practicando a la vez. Buenas noches, Luis y Eduardo. Vaya, si pueden tener el lápiz y papel a la mano, pues les sería bastante útil para que puedan resolver los ejercicios que les plantearé. El enunciado dice: escriba la negación de las siguientes afirmaciones, y la proposición que vamos a negar es esta. Ahí tenemos una proposición. Lo primero que vamos a hacer para poder negar esta proposición es, la tenemos, por así decirlo, en lenguaje verbal, vamos a convertirla al lenguaje simbólico. Entonces tenemos que determinar quién sería P, quién sería Q y el conectivo que los enlaza. Para este caso, aquí tenemos una proposición. 2 es un número par. Vamos a llamarle a esta proposición P. Tenemos la conjunción como conectivo. Y aquí tenemos otra proposición. Vamos a llamarle Q. Ahí tenemos, esta es la forma simbólica de esta proposición. Pero nos dice que escribamos la negación. ¿Qué significa? Que tenemos que ponerlas entre paréntesis y anteponerle un signo de negación. Aplicamos la negación con las leyes de De Morgan y así vamos a poder ver cómo nos queda ya en lenguaje cotidiano. Para negar esta proposición, sería, le anteponemos un signo de negación y nos queda de esta manera. Vamos a recordar las leyes de De Morgan para las negaciones. Estas leyes nos dicen, por ejemplo, que si tenemos la negación de una conjunción, esto es equivalente a la negación de P. Cambiamos la I
por una O y ponemos la negación de Q. Eso quiere decir que si está positiva, pasa a negativa, no P. Si aquí estuviera no P, entonces simplemente le cambiamos a P. Y a Q, como está positiva, también pasa a ser no Q. Y la I la tenemos que cambiar por una O. Esta es la ley que tenemos que aplicar para este caso. En el caso de tener la negación de una disyunción, es decir, de una O, la única diferencia ponemos siempre la negación de P, pero la O la cambiamos por una I. Estas son las dos leyes de De Morgan que nos ayudan con las negaciones de la conjunción y de la disyunción. Para nuestro caso vamos a aplicar esta. Entonces vamos a decir que esta expresión es equivalente a esta forma. Y ahora vamos a leerla. Dice, P significa 2 es un número entero par. No P sería 2 no es un número entero par. Tenemos que poner una O. 8 no Q sería la negación de 8 es un entero impar. Entonces sería 8 no es un entero impar. Y esa sería la negación. Dice 2 no es un número entero par. Si no es un entero par, podríamos poner 2 es un número entero impar. Pero eso sería a nuestro gusto, ¿verdad? Y 8 dice no es un entero impar. Entonces aquí también podríamos poner 8 es un entero par. El cuidado que tenemos que tener cuando negamos proposiciones que están enlazadas por una conjunción es recordar esta ley. La I pasa a ser una O y negamos ambas proposiciones. No sé si con este ejemplo tienen alguna duda o pasamos al ejercicio que ustedes trabajarían. ¿Estamos bien? Algo así exactamente. Si aquí tuviéramos, por ejemplo, la negación de P, si aquí dijera 2 no es un entero par, entonces tendríamos la negación de P y Q. Al negarlo, al anteponerle la negación, entonces la negación de la negación de P sería P positiva. Si P aparece negada, nos queda, al negarla de nuevo, solo P. ¿Sí? ¿Entendemos cómo cambia eso? Exacto, y tendríamos que quitar aquí el no. Y nos quedaría así. Vaya, les voy a poner entonces. Sí. Se lee que es equivalente. Eso quiere decir que si hacemos las tablas de verdad de esas dos proposiciones, los valores de verdad serán exactamente los mismos, con los resultados de los valores de verdad.
La, la negación de P y Q es equivalente a no P o no Q. Siempre que ustedes vean estas tres rayitas, significa que es equivalente. Puede también aparecerles este símbolo, significa lo mismo. Entonces cualquiera de los dos pueden usar para indicar que son equivalentes. Más adelante, ahorita en esta tutoría, vamos a hablar también de las equivalencias lógicas. Estas son leyes de Morgan que se ocupan en las equivalencias lógicas. En el material 1 que está en plataforma tienen una tabla de equivalencias lógicas. Son varias leyes lógicas que tienen que aprenderse para poder trabajar estas equivalencias. Vamos a ver algunas en esta tutoría y les quedará para que ustedes sigan aprendiéndose, las que será muy importante. Vaya, les voy a poner, este fue el ejemplo 1. Trabajen ustedes este ejercicio y díganme cómo les queda la negación. Les doy 5 minutos para que trabajen y si tienen dudas, aquí estoy escuchándolos para que las hagan. Recuerden que estamos negándolo. Negarlo significa que vamos a negar esta, cambiamos la O por una I y negamos esta también. Entonces sería como es, ajá. Quedaría la negación de P, la O la cambiamos por una I porque aplicamos las leyes de De Morgan y nos queda la negación de Q. Porque siempre que negamos una disyunción o una O, la O se cambia por una I. Y siempre que negamos una I, la I se cambia por una O. Entonces nos quedaría, como escribió Luis, no lloverá mañana y no será un día soleado. ¿Estamos bien con ese? ¿Sí? Va, les pongo otro entonces. No. Lo voy a volver a compartir, tal vez le aparece. Permítanme entonces. Ahora sí, ¿puede verlo? Excelente. Buenas noches, Karina. Vaya, entonces aquí está la proposición que ustedes van a negar. Si usted va en bus, entonces yo caminaré. Recuerden que esta es una implicación y les pondré por aquí una equivalencia para las implicaciones que pueden usar para poder negar esta implicación.
Esta se llama la ley de la implicación. Si nosotros tenemos un sí entonces, que se simboliza con esa flecha, podemos cambiarla por una o, por una disyunción, negando el antecedente, cambiamos la implicación por una o y escribimos el consecuente con el signo que tenga. Pero si está negativa, negativa, y positiva, positiva. Entonces negamos antecedente, cambiamos la implicación por una o y colocamos el consecuente. Para negarlo nos sirve mucho convertirlo a esta forma, porque después de convertirlo a esa forma podemos aplicar una ley de De Morgan para poder decir cuál es la negación de la implicación. Les doy unos minutos para que lo trabajen y me dicen cómo les queda. Muy bien, por ahí van más o menos, pero habría que hacerles algunos cambios a las proposiciones que han indicado. Luis dice: si usted no va en bus o yo caminaré. Habría que hacerle un cambio: usted no va en bus y yo no caminaré. Vamos a ver cómo nos queda. Primero dijimos, usaremos la ley de la implicación, esta, para que la implicación se vuelva una disyunción. Esto es equivalente, aquí no la estamos negando, aquí solo estamos cambiándole de forma. Después de cambiar su forma vamos a negarla. Entonces cambiamos y ponemos: usted no va en bus o yo caminaré. Esto es la negación de P o Q. Estas dos expresiones son equivalentes. Aquí teníamos P implica Q y aquí tenemos la negación de P o Q. Ahora sí, vamos con la negación. Tenemos que negar esta expresión. La negación de no P o Q. Exacto, el signo tendría que ir muy bien. Convertida simbólicamente, ¿cuál? Esta es la representación simbólica de esta de acá. Este es P y esta es Q. La flecha es el sí, entonces. Esta es la negación de P, este es el conectivo y este es Q. Abajo está su respectiva forma simbólica. Igual que Luis. Muy bien, lo que ¿pueden escucharme hoy? Sí. Vale, aquí tenemos su respectiva forma simbólica. Aquí abajo. Ahora vamos a negarla. Lo que hemos hecho nada más aquí es la implicación la convertimos en una O.
En vez de tener una flecha, ponemos una disyunción. Ahora vamos a negarla. Entonces nos quedaría, aplicamos la ley de De Morgan, y esto es equivalente. Tenemos que negar la negación de P. La negación de la negación de P es solo P. Cambiamos la O por una I y colocamos la negación de Q. Tampoco. Perdón, tenía el audio desactivado. Les estaba diciendo de que la representación simbólica es aquí, se las he colocado aquí abajo. Esta es P, el rojo es P, el verde es Q, el sí entonces es la flecha. Estas dos expresiones son equivalentes, quiere decir que son lo mismo. Aquí no la hemos negado, solo le cambiamos de forma. En vez de escribir la implicación, escribimos la disyunción. Pero para cambiarlo de forma tenemos que utilizar esta ley de la implicación, que nos dice que tenemos que negar el antecedente, cambiamos la flecha o la implicación por una O y el consecuente lo dejamos con el signo que tenga. Entonces nos quedó así. Usted no va en bus o yo caminaré. Estas son iguales. Ahora vamos a tomar esta forma para negarla, aplicando la ley de De Morgan. La ley de De Morgan nos dice, negamos la primera proposición. En este caso, si negamos la negación de P, nos queda solo P. Cambiamos la O por una I y colocamos la negación de Q. Esto lo leemos así. Usted va en bus es P. Entonces ponemos usted va en bus y la negación de Q es yo no caminaré. Esta es la forma de negar una implicación. Entonces, para negar una implicación, sabemos que primero tenemos que escribir su equivalente, que es, según la ley de la implicación, esta forma, y luego aplicamos la ley de De Morgan para negarla, anteponiéndole una negación. Entonces, decimos, si usted va en bus, entonces yo caminaré. La negación es, usted va en bus y yo no caminaré. No sé si comprendimos bien cómo negar las implicaciones. ¿Quieren negar a uno de ustedes una implicación? Vale, se las escribo entonces aquí. Me dicen la negación de esta implicación. Ahí está. Si no estoy de buen humor, entonces iré a un cine. Recuerden que siempre que tenemos el no, las proposiciones siempre son positivas. Siempre ponemos la forma positiva, es decir, P sería estoy de buen humor. Pero para escribirla de forma simbólica tendríamos que agregarle el no con un signo, ¿verdad? Entonces, por ahí no se vayan a confundir. Les doy unos minutos para que puedan trabajarlo. La implicación se cambia por una O. Estas dos formas son equivalentes, ¿verdad? Esta es la forma simbólica de la implicación. Si no estoy de buen humor, entonces iré al cine. No P es no estoy de buen humor. Q, iré al cine. Entonces aquí, como tenemos un sí, entonces ponemos la flecha. Ahora la forma equivalente, según esta ley, dice negamos el antecedente. Como está negativo, la negación de la negación nos queda positivo.
la implicación la cambiamos por una O y el consecuente con el signo que tiene. Entonces tenemos P o Q. Entonces vamos a negar a P o Q. A saber. Es probable. Quizás se le empieza a cargar y porque sí, no lo he dejado de compartir. Vamos a ver. Dice, la forma equivalente me quedó: estoy de buen humor o iré a un cine. Excelente, esa es la forma equivalente. Como moderador. Tal vez también, bueno, no sé. Como han entrado como invitados sin su cuenta, no sé si eso les estará dando algún problema. Entonces, ya que tenemos la forma equivalente, que es como dijo Luis, estoy de buen humor o iré a un cine, la negación sería no P y no Q. Eso es, no estoy de buen humor y no iré a un cine. ¿Tienen preguntas sobre este ejercicio? ¿O si comprendieron cómo queda la negación en esta implicación? Excelente. ¿Quieren ver otro ejemplo de estos o pasamos a las tablas de verdad? ¿Hola? ¿Otro ejemplo? Ah, excelente. Otro ejemplo. Vaya, muy bien. Vamos con otro. Voy a borrar solo esto. Vaya. Ahí está. Recuerden, primero deben cambiar la implicación a su forma equivalente con una disyunción y luego aplicar la negación con la ley de De Morgan. Les doy unos minutos para que la trabajen. ¿Preguntas de este ejercicio? Excelente. Vale. Vamos entonces a repasar las tablas de verdad. Vamos a ver un conectivo que no hemos estudiado todavía. Es la disyunción exclusiva. Vamos a trabajar una tabla de verdad con ese conectivo para que vean cómo es.
Ese es el signo que van a encontrar para la disyunción exclusiva. La tabla de verdad, si tenemos P o plus, esa es otra forma de llamarlo, P o plus Q. Este es diferente a la disyunción inclusiva. La disyunción inclusiva es la que normalmente trabajamos, a la que solo le decimos disyunción. Es esta O. Esa es la disyunción que normalmente trabajamos. La O que conocemos, que el símbolo es como una V. Esta se conoce como disyunción inclusiva. Esta es la disyunción exclusiva. ¿Cuál es la diferencia? Que, digamos, aquí estamos diciendo Juan sale a caminar o María sale a correr. O pasa una cosa, o pasa la otra cosa, o pasa las dos cosas al mismo tiempo. Eso es la disyunción inclusiva. La disyunción exclusiva es o Juan sale a caminar o María sale a correr. Es decir, o pasa una cosa o pasa la otra, pero no pasan las dos al mismo tiempo. Esa es la diferencia entre estas dos disyunciones. Así que la tabla de verdad difiere. Sabemos que como tenemos dos proposiciones serán 4 filas. Tenemos 2 verdaderos para P y 2 falsos. Y para el caso de Q vamos alternando verdadero, falso. Entonces, en la disyunción exclusiva, si ambos son verdaderos, entonces es falso. Porque pasa una cosa o pasa la otra, pero no pasan las dos al mismo tiempo. Y también, si las dos son falsas, entonces es falso. Solo va a ser verdadero cuando una sea verdadera y la otra sea falsa. Entonces ahora que ya conocemos esta tabla de verdad, vamos a utilizar este conectivo para hacer una tabla más grande con más proposiciones. Se los voy a escribir. Vaya, dice que realicemos la tabla de verdad para esta proposición. Aquí tienen cómo se trabaja el OPLU. Estas son las reglas. Si ambos son verdaderos, entonces es falso. Y si ambos son falsos, también es falso. Solo es verdadero cuando uno es verdadero y el otro es falso. En base a esta tabla, les doy unos minutos para que
hagan esta tabla que es un poco más grande porque tiene 3 proposiciones. Y me dicen cómo les queda. Muy bien, me dijo falsa, falsa. ¿Por qué tiene verdadera falsa? Ajá, exacto. Tenemos verdadero o plus verdadero es falso porque son iguales. Verdadero o plus verdadero es falso. Verdadero o plus falso, eso es verdadero. Verdadero o plus falso, eso es verdadero. Falso, falso o plus verdadero, eso es verdadero. También falso o plus verdadero es verdadero. Y por último el falso falso, eso es falso. Y también el último es falso, que también es falso falso. Ahí tenemos. Permítame, voy a escribir primero la columna de las R, que es verdadero o falso, y ya le tomo su respuesta. En el caso de lo que comentó Luis, exactamente como él lo hizo, así es como quedaba para PO plus Q. Muy buen trabajo. Vamos con el final. Si lo tienen. Recordemos con quién vamos a trabajar. Vamos a resaltarlo aquí en amarillo. Vamos a trabajar esta con esta. Estas dos. El primero, ¿cómo les quedó? El primero es verdadero, porque tenemos entre Q y R. Q y R. No es entre Q o plus R, sino que es entre el resultado de P o plus Q con R. Vamos a ver. Sería falso o plus verdadero, esto es verdadero. Falso o plus falso, esto es falso. Damos verdadero o plus verdadero, eso es falso. Verdadero o plus falso, eso es verdadero. Verdadero o plus verdadero, eso es falso. Verdadero o plus falso, eso es verdadero.
falso o plus verdadero es verdadero. Y el último es falso. Falso o plus falso es falso. Esa sería la respuesta final. Corroboren si así les quedó. Está en rojo. Exactamente. Muy bien. No sé si alguien más tiene problemas con ver el contenido. No sé si sienten que tienen problemas con las tablas de verdad o hayan bastante accesible ese tema. Qué bueno. ¿Cómo se sienten con las tablas de verdad? ¿Creen que quieren seguir trabajando ejemplos de eso o pasamos a equivalencias lógicas? Qué bueno, muy bien. Eso veo, Luis, que va entendiendo muy bien. Excelente, bye. La clave para las tablas de verdad es saber las básicas, ¿verdad? Conocer la tabla de la disyunción, de la conjunción, de la implicación, del bicondicional y de la disyunción exclusiva. Les recomiendo aprenderse esas tablas básicas para que puedan hacer tablas más grandes. Vamos a ver ahora equivalencias lógicas. Ese tema es bastante entretenido, pero sí será muy importante que se aprendan las leyes lógicas de las que vamos a hablar ahorita. Todas esas leyes les van a servir para demostrar equivalencias lógicas. Entonces es muy importante que las sepan utilizar de memoria, todas. Vamos a comenzar con la primera. Como les digo, estas están en una tabla en su material, que está en plataforma en el material 1. La primera nos dice que si tenemos la negación de la negación de P, esto es equivalente a P. De esta ya hablamos un poquito, ¿verdad? La negación de una negación, nos queda solo la proposición. Esta se llama la ley de la doble negación. Si tienen preguntas sobre alguna ley, me indican para poderles explicar mejor. Vamos con otra. Esta nos dice que si tenemos P o Q, esto es equivalente a que tengamos Q o P. Esta se llama ley conmutativa. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos invertir o cambiar el orden de las proposiciones si tenemos una disyunción. La ley conmutativa, vamos a separarlas en casos. Digamos, este será el literal A. También se aplica si es una, perdón, esta es una disyunción, también se aplica para una disyunción. Eso quiere decir que si tenemos a P y Q, esto será equivalente a Q y P.
Exactamente, las podemos cambiar como nosotros queramos. Esta es la ley conmutativa. También se aplica, ¿recuerdan a quiénes la aplicamos? La aplicamos a la disyunción, es decir, a la O, la aplicamos a la conjunción, a la I, y también la aplicamos al bicondicional. Entonces, si tenemos P, si, solo si Q, esto es equivalente a que tengamos Q, si, solo si, P. No la podemos aplicar a la implicación. Al sí, entonces, esa no es conmutativa. Entonces, recordemos a quiénes se la aplicamos nada más. Solo se la aplicamos a estos tres. A la disyunción, a la conjunción y al bicondicional. La ley conmutativa. Vamos con la siguiente ley. Esta es la ley asociativa. ¿Qué nos quiere decir la ley asociativa? Si nosotros tenemos P, O, y entre paréntesis tenemos Q, O, R, pues esto es equivalente. Si se fijan, todas son el mismo conectivo. Este es O y este es O. Entonces, como tenemos tres proposiciones con el mismo conectivo, nosotros podemos asociarlas como nosotros queramos. Esa es la ley asociativa. Entonces nosotros podemos poner P, O, Q y dejar afuera a R. Son equivalentes. Estas formas son equivalentes. Podemos asociarlas como nosotros queramos si tenemos el mismo conectivo para las tres proposiciones. Esta es la ley asociativa. Lo mismo sucede si es una conjunción, es una I. Si tenemos P, I, Q y R, pues esto es equivalente a que tengamos P y Q y R. Incluso podríamos asociar a P y R y dejar afuera Q. Podemos asociarlas como nosotros queramos. Pero esto, recuerden, solo podemos hacerlo si las tres proposiciones tienen el mismo conectivo. Tres o más, ¿verdad? Pueden ser 4 proposiciones, 5 proposiciones con el mismo conectivo. Podemos asociarlas como nosotros queramos. Esta es la ley asociativa. Vamos con la siguiente. ¿Preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? Vale. Vamos con la ley distributiva. Si nosotros tenemos P, O, y entre paréntesis tenemos Q y R, aquí vemos una diferencia. Aquí tenemos una O, una disyunción, y adentro tenemos una conjunción, una I. Sí, exactamente. Se puede también de esa forma. Podemos asociarlas como nosotros queramos, si tienen el mismo conectivo. Ahora vemos que aquí tiene un conectivo, aquí tiene una O y aquí dentro del paréntesis tiene una I. Estas no las podemos asociar como nosotros queramos porque no es el mismo conectivo. Pero lo que podemos aplicar es la ley distributiva, es decir, distribuir la P para cada una de las proposiciones que están adentro del paréntesis, ¿verdad? Imagínenselo como que si multiplicaran la P por cada una de las proposiciones que está dentro del paréntesis. Entonces, ¿qué hacemos para aplicar la ley distributiva? Bueno, escribimos
la P o la que está afuera con el conectivo que ésta tenga. Escribimos la P y tiene una O. Y ahora ponemos la primera proposición que está dentro del paréntesis, Q. El conectivo que está dentro del paréntesis ahora lo ponemos afuera del paréntesis. Entonces ponemos aquí la I, abrimos otro paréntesis, volvemos a poner la P, O y en la última proposición, R. Básicamente lo que hemos hecho es distribuir. Recuerden que para distribuir siempre el conectivo que está afuera de los paréntesis nos va a quedar adentro de los paréntesis, la O, y el que estaba adentro, que es la I, nos va a quedar afuera. Y distribuimos P o Q y P o R. No sé si tienen alguna pregunta con esta ley. Esta se llama ley distributiva. ¿Está bien? ¿La comprendemos bien? ¿Cómo hacer la distribución? Sí, vaya, muy bien. Vamos a hacer entonces la distribución. Si el signo está, perdón, si el conectivo es la I, la que está afuera, y adentro tenemos una O. Entonces, básicamente es el mismo proceso. Tenemos que nos va a resultar dos paréntesis, la P la distribuimos con la Q. Entonces tenemos la P y la Q y después la P con la R. El conectivo que está afuera ahora quedará adentro y también acá adentro, y el que estaba adentro, que era la O, va a quedar afuera. Y ahí tenemos. Estas son las leyes distributivas. Siempre que ustedes vean esta forma, que tenemos tres proposiciones, pero si conectivos distintos, una disyunción y una conjunción, pues sepan que pueden aplicar esta ley. Vale, vamos a ver la siguiente. Hasta ahorita no hay preguntas. Vamos bien. Vaya, ahí tenemos otra ley. Esta es la 5. Esta se llama ley de idempotencia. Si nosotros tenemos una P y una P, el resultado solamente es P. P y P es solo P. Y también ocurre lo mismo si nosotros tenemos P o P. Esto es equivalente a tener solamente P. Estas dos formas son la ley de idempotencia. ¿Estamos bien? ¿Sí? Si tuviéramos más proposiciones, P y P y P y P y P y P, repetimos la misma operación con la misma proposición varias veces, el resultado siempre será P.
O si tenemos P o P o P o P o P o P, el resultado o el equivalente es solamente P. Vamos con la siguiente. Si tenemos una proposición y una contradicción, o una contradicción, disyunción, vale, aquí tenemos una proposición P o una contradicción. P va a tomar dos valores de verdad: verdadero o falso. La contradicción significa, siempre que tengamos una contradicción, eso quiere decir que todos los valores de verdad que tiene son falsos, no importa cuántos sean, son falsos. Entonces aquí tiene dos valores de verdad falsos. Eso es una contradicción, que todos sus valores de verdad o el resultado de todos sus valores de verdad son falsos. Ahora vamos a hacer la tabla con la O. Verdadero o falso, eso es verdadero. Y falso o falso, eso es falso. Porque la disyunción solo es falsa cuando ambos son falsos. Ahora comparamos. ¿Cuáles son los valores de verdad de P? Verdadero o falso. Y el resultado de P o una contradicción, aquí tenemos los valores de verdad que nos resultaron. Si ustedes se fijan, son exactamente iguales a los de P. Eso quiere decir que si tenemos a P o una contradicción, el resultado será P. ¿Comprendemos eso? Siempre, no importa la proposición que sea, si ustedes tienen una proposición o una contradicción, el resultado siempre va a ser esa proposición. Les pongo un ejemplo. Si nosotros tenemos la proposición compuesta, en este caso la vamos a hacer compuesta, la proposición será P y Q. P y Q, o cuando ustedes vean la C significa contradicción, ¿verdad? Entonces tenemos esta proposición compuesta, la proposición compuesta P y Q. P y Q o una contradicción. ¿Cuál es el resultado? Según la ley de identidad, si hiciéramos la tabla de verdad para esto, lo único que nos quedaría es P y Q. Entonces, la ley de identidad nos dice, si tenemos una proposición o una contradicción, eso es igual a la proposición con la que estamos trabajando. En este caso es una proposición P y Q o una contradicción, pues todo esto se elimina y solo nos queda la proposición. ¿Sí? ¿Entendemos esa parte? No es que la contradicción sea igual que P, sino que al operarlas, al sacar el resultado de esta operación de P o una contradicción, el resultado, si ustedes se fijan, está aquí, aquí abajo de la disyunción. Este es el resultado. Y el resultado nos da exactamente que P. Los valores de verdad son iguales. Entonces, eso lo hacemos para simplificar la expresión. Estas leyes sirven para eso. Nos ayudan a simplificar proposiciones. Ya vamos a ver unas proposiciones que son un poco largas y que vamos a usar estas leyes para
simplificarlas o demostrar ciertas equivalencias. Entonces, la ley de identidad significa que obtenemos el mismo valor o la misma proposición. Es como que si multiplicáramos por 1. Por cualquier número que lo multipliquemos por 1 es el mismo número. O sea, algo así es esto. Si tenemos una proposición, el conectivo es una O, eso tienen que tener bastante cuidado, el conectivo tiene que ser una O, y una contradicción, nos queda pues el mismo resultado. Es como después de hacer la operación, tenemos el mismo resultado. Vamos a decir 4 por 1, hacemos la operación y nos queda el mismo 4. Algo así es esta ley. Si nosotros también, esta ley se aplica si nosotros tenemos una proposición y una tautología. Una tautología significa que todos los valores de verdad que toma son verdaderos. Entonces, el resultado también es P. ¿Cómo demostramos esto? Bueno, aquí en vez de tener una contradicción tendríamos una tautología y aquí en vez de O ponemos una I. Tautología significa todos son verdaderos, entonces aquí sería, en vez de falso, aquí es verdadero y también aquí es verdadero. Entonces trabajamos verdadero y verdadero, esto es verdadero. Falso y verdadero es falso. Entonces los valores de verdad que tenemos aquí como resultado de P y una tautología son los mismos valores de verdad que para P. Como les digo, es como que si estuviéramos diciendo que multiplicamos por 1 y nos da el mismo resultado. O sea, después de hacer esta operación, nos da la misma proposición. Eso es lo que estamos diciendo. Pero tenemos que tomar en cuenta el conectivo y con quién lo estamos operando. ¿Estamos bien con estas dos leyes? ¿O les parecen confusas? ¿Está bien? ¿Puede escuchar, Karina? ¿O no me escucha bien? Ok. Vale, vamos con la siguiente ley. La siguiente dice que si tenemos P o una tautología, el resultado es una tautología. Esta se llama ley de dominación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a cambiar aquí la I y la vamos a poner una O. Entonces dice que si tenemos, aquí está la tabla de verdad, una proposición verdadero o falso, una tautología verdadero o verdadero. Ahora vamos a operarlas con el conectivo O. Dice verdadero o verdadero, eso es verdadero. Y falso o verdadero, eso es también verdadero. Entonces, ¿cuál es el resultado ahora? Ahora el resultado es verdadero o verdadero. Y siempre que tengamos en una tabla de verdad como resultado solo valores verdaderos, eso se llama tautología. Entonces dice que después de operar una proposición o una tautología, el resultado será una tautología y la abreviamos con una T. La C significa contradicción, recuérdenlo, y la T tautología. También otra parte de la ley de dominación nos dice que si tenemos una proposición y una contradicción, esto es equivalente a una contradicción. Veamos la tabla de verdad. Vamos a cambiar
esto por una i, y la tautología la vamos a cambiar por una contradicción. Una contradicción solo toma valores falsos. Entonces vamos, la i, operamos verdadero y falso, esto es falso porque la i solo es verdadera cuando ambas son verdaderas. Falso y falso, esto es falso. Entonces vemos que el resultado de operar una proposición y una contradicción, todos los valores de verdad son falsos. Así que decimos que al operar estos dos, obtenemos una contradicción. Esta es la ley de dominación. ¿Sí? Dígame. Sí, fíjense bien en los conectivos, eso es lo que les digo. Aquí no es i, aquí es o. Para la ley de identidad es o. P, o. Una contradicción es p. Y para la ley de dominación, p, i. Una contradicción es la contradicción. Entonces, fíjense que los conectivos cambian. Aquí es o y aquí es i. Aquí es i y aquí es o. Entonces, esa va a ser lo que les va a ayudar a ustedes a determinar cuál de las dos van a usar. Fijarse en el conectivo que une la proposición con la contradicción o la proposición y la tautología. De esto depende mucho que nos aprendamos las leyes, ¿verdad? Tenerlo bien claro, porque si no puede ser un poquito confuso, ya que se parecen bastante. Se parecen bastante, pero no son iguales, ¿ve? Esta es una O y aquí tenemos una I. Entonces, si no se vayan a confundir. En el ejercicio no les van a decir qué leyes usar. Esas ustedes tendrán que determinar qué leyes usar. Ya vamos a ver un par de ejercicios y vamos a ver que nosotros vamos a decidir qué leyes usar dependiendo la forma que tengan las proposiciones o lo que vayamos necesitando hacer. Vamos con la siguiente ley. La siguiente se llama ley de negación. De nuevo, todas estas leyes tienen que aprendérselas de memoria, ¿verdad? Recuerden, practíquenlas, escríbanlas, pero sí les serán muy útiles para trabajar las equivalencias lógicas. Y si no se las pueden, les será un poco más trabajoso porque no hallarán qué hacer al no saber qué leyes aplicar. La ley de la negación nos dice que si tenemos la negación de P o P, esto es equivalente a una tautología. Veamos si es cierto. Dice, tenemos la negación de P o P. Si P toma los valores de verdadero o falso, la negación sería lo contrario. Falso, verdadero. Y aquí no sería una I, sino que una O. Entonces vamos, falso o verdadero, eso es verdadero. Y verdadero o falso, eso es verdadero. Entonces, si se fijan, al operar la negación de P o P, el resultado será una tautología, o todos los valores de verdad serán verdaderos. ¿Pueden ver el escritorio?
Vale. Entonces dice que si tenemos no P o P, eso es una tautología. Y ya lo comprobamos aquí con la tabla de verdad. Esta se llama ley de negación. También otra parte de la ley de negación nos dice que si tenemos no P y P, esto es equivalente a una contradicción. Entonces vamos a cambiar esta O por una I y vamos a operarlas. Falso y verdadero, eso es falso. Verdadero y falso también es falso. Entonces si tenemos la negación de una proposición y esa misma proposición, el resultado es, como vemos en la tabla de verdad, una contradicción. ¿Preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? Vale. Vamos con la siguiente. Las siguientes son las leyes de De Morgan. Ya las mencionamos, pero vamos a verlas otra vez. Dice que la negación de P o Q, esto es equivalente a la negación de P, cambiamos la O por una I, colocamos la negación de Q. Y también dijimos que si tenemos la negación de una disyunción, es decir, la negación de P y Q, esto será equivalente a la negación de P, cambiamos la I por una O, la negación de Q. Estas son las leyes que estuvimos utilizando para negar las proposiciones, las leyes de De Morgan. Vamos con la siguiente, esta se llama la ley de la contrarrecíproca. Recordemos que la contrarrecíproca la encontramos para las implicaciones, así que tenemos una implicación P o Q, la contrarrecíproca de la implicación es equivalente a ella porque sus valores de verdad son exactamente iguales. ¿Cuál es la contrarrecíproca de una implicación? Tenemos que invertir a P con Q, entonces las invertimos, los cambiamos de posición, nos quedaría Q implica P, pero además de invertirlos, les cambiamos su signo. Si están positivas, las ponemos negativas. Entonces nos quedaría no Q implica no P. Esas dos formas son equivalentes. Esa se llama la ley de la contrarrecíproca. ¿Preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? Vale, vamos con la ley de la implicación. Esa es la que estábamos usando también. La ley de la implicación dice que si queremos convertir la implicación a una disyunción, tenemos que negar el antecedente, cambiamos la implicación por una O y colocamos el consecuente
con el signo que tenga. Muy bien. Entonces esta también ya la estábamos usando para negar implicaciones, ¿verdad? Estas dos formas son equivalentes. Y por último tenemos el sí y solo sí. Si tenemos la expresión P, sí y solo sí Q, esto es equivalente a P implica Q y Q implica P. Esta es una equivalencia para el bicondicional. Si nosotros tenemos P sí y solo sí Q, es como que tengamos P implica Q y Q implica